de la epistemología, ¿ya? Tema 5. Bien. Igual que la nociología, vamos a verlo también en dos partes, ¿ya? Bien. La epistemología, chicos, como ustedes saben, es la teoría de la ciencia, ¿no? A ver, la palabra epistemología proviene de dos voces griegas, dice, ¿no? Episteme, que significa ciencia, y logos, que significa discurso, ¿ya? Es estudio o discurso sobre las ciencias. Esa es la epistemología, ¿ya? Se define como el estudio crítico del conocimiento científico y sus fundamentos y alcances, ¿ya? Entonces se va a hacer preguntas como, por ejemplo, ¿qué es la ciencia o qué es el saber científico? ¿Ya? Eso nos permitiría, por ejemplo, respondernos a esta pregunta, ¿no? ¿Por qué la astronomía si es una ciencia y la astrología no lo es? ¿Ya? Otro también se va a discutir respecto al método, cuál es el mejor método o cuál es el método científico por excelencia, por ejemplo, ¿ya? Método quiere decir cuáles son los pasos que se pueden seguir para alcanzar un conocimiento verdadero, ¿ya? Científico, ¿no? Listo. Desde la antigüedad ya se hablaba ya de... Uy, este perrito. Ya, desde la antigüedad ya se hablaba ya de episteme, ¿no? Episteme. Parménides habla de episteme, dice que es el saber por excelencia, ¿ya? Y él decía, él es racionalista, pues, ¿no? Que es producto únicamente de la razón. Y por lo tanto es siempre verdadero y jamás contradictorio, ¿ya? En cambio, la actividad de los sentidos solo ofrece opiniones cambiantes y contradictorias, ¿ya? Sí, más de uno va a hacer diferenciación entre episteme y doxa, ¿ya? Doxa es la opinión, en cambio episteme es el saber basado en las ciencias, ¿ya? Y yo les había mencionado, ¿no? Antes, por ejemplo, que lo importante es alcanzar eso, pues conocimientos sustentados, conocimientos científicos. La episteme es lo valioso, no el doxa, ¿no? Por eso incluso les decía yo, ese dicho de radio exitosa, tu opinión importa, está mal. La opinión no, uno opina cualquiera y lo que quiere, ¿no? Lo que debería importar es no tanto la opinión, sino tus conocimientos, o sea, que tú antes de hablar puedas investigar, ¿no? Entonces, episteme y no doxa, ¿ya? Listo. Concepto de ciencia moderna. Bueno, si la epistemología estudia la ciencia, hay que entonces ver qué cosa es la ciencia, pues bueno. Dice, es importante aclarar que cuando tratamos sobre ciencia, hacemos alusión al conocimiento científico, moderno, que se fundamenta en la experiencia. Entonces, el conocimiento científico se define como el conjunto de conocimientos verdaderos y probables obtenidos en forma metódica y sistemática, ¿ya? Son conocimientos verdaderos, es decir, se sustentan en la realidad, son probables, se pueden demostrar empíricamente, ¿no? ¿De acuerdo? Obtenidos en forma metódica a través de la utilización de un método científico y sistemático porque es información ordenada, ¿ya? Justamente eso vamos a hablar aquí, características del conocimiento científico, ¿ya? En primer lugar, el conocimiento científico es selectivo. En esto se diferencia del conocimiento filosófico, ¿ya? El conocimiento filosófico es universal o totalitario, ¿ya? En cambio, el conocimiento científico es selectivo. En algunos textos aparece también como regional, ¿ya? Regional es selectivo. ¿Qué quiere decir? Se elige un tema, un problema a ser investigado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, la filosofía se estudia de manera global, total, al hombre. En cambio, las ciencias, no, escogen un aspecto. La psicología dice, yo voy a estudiar la conducta y sus procesos mentales, ¿ya? La medicina dice, yo voy a estudiar su fisiología y anatomía, y así, ¿ya? La sociología dice, yo voy a estudiar al hombre en sociedad, etcétera, ¿ya? Hay una división, que se llama selectivo, las ciencias son selectivas. Es más, tú vas notando que las ciencias cada vez se hacen más específicas, ¿te has dado cuenta? ¿No? La química se divide en química orgánica e inorgánica, la física en astrofísica y micro o cuántica, ¿no? Física cuántica, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya, ese es selectivo, es una característica. Repito, que lo hace diferente al saber filosófico, ¿ya? La ciencia es objetiva o pretende serlo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que se basa en los hechos y no en los intereses, ¿ya? O deseos del investigador, ¿ya? Es otra característica muy importante. Racional, porque la ciencia se basa en conceptos, juicios y razonamientos, argumentos, ¿ya? En la lógica, ¿ya? Metódico, ya dije ya, un método implica seguir procedimientos estrictos, pasos estrictos en la obtención de la información, ¿ya? Entonces,
Un conocimiento para ser considerado científico tiene que seguir ciertos pasos, un método, ¿de acuerdo? Si no, no va a ser aceptado como conocimiento científico por la comunidad científica, ¿ya? Si tú haces una investigación, tú tienes que probar que has seguido estrictamente los pasos del método científico, ¿ah? Porque si no, tu investigación no va a ser validada, ¿ya? Esto ustedes lo van a enfrentar. En algún momento ustedes van a tener que este, hacer su tesis, ¿ya? Y cuando tú sustentas tesis, tú sustentas no solamente el contenido de la investigación, sino también la metodología. Vas a tener que expresar qué metodología has empleado, cómo la pusiste en práctica, ¿ya? Te van a pedir bastante detalle sobre eso, ¿ya? Porque si no, tu investigación puede ser declarada inválida si no seguiste los procedimientos adecuados, ¿ya? Listo. Sistemático, a ver, el conocimiento obtenido se encuentra ordenado y trata de reproducir el sistema del objeto que se ha estudiado, dice, ¿no? Dicho de otra manera, se presentan organizados jerárquicamente, debe decir ahí, ¿no? No es un conjunto caótico de ideas sueltas, ¿no? Sino que es un conjunto organizado y jerarquizado incluso, ¿ya? El conocimiento científico, ¿no es cierto? Además, el conocimiento científico es también falible, quiere decir que se pueden cometer errores, se pueden tener limitaciones en la descripción y explicación, ¿ya? Entonces, el conocimiento científico, por lo mismo que es falible, viene la siguiente característica, es también perfectible, o sea, puede ir mejorando. Digamos que no existe un conocimiento definitivo, ¿ya? Los conocimientos no son definitivos, los conocimientos siempre se están desarrollando, están evolucionando, van mejorando, ¿ya? Eso es perfectible, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, cosas que, por ejemplo, ayer se pensaban que eran, ¿no? Absolutas, luego se descubre que tiene errores y hay cosas que van mejorando, ¿ya? Listo. Esto último incluso, por eso ha llevado a algunos a caer en relativismos, pues, ¿no? Entonces, de repente el hombre no puede conocer realmente, ¿no? Porque siempre comprobamos que cometimos errores, ¿no? Pero no, es parte de las características del conocimiento científico, el ser falible, o sea, cometer errores, y perfectible, ser capaz de mejorarlos, ¿ya? Estructura de la ciencia, o si tú quieres, dicho de otro modo, funciones de la ciencia, ¿ya? Las funciones de la ciencia. Bueno, las ciencias, ¿ya? Cumplen con cuatro funciones. La función descriptiva, la función explicativa, la predicción y la aplicación, ¿ya? La descripción es básicamente basada en la observación, ¿ya? Describir es observar un fenómeno, ¿ya? Y señalar sus características, ¿ya? A ver, vamos a poner ejemplos de psicología, que son los que más conozco yo. A ver, por ejemplo, la anorexia, ¿ya? O la bulimia, ¿no? Son alteraciones alimentarias, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Entonces, describo yo, ¿ya? La señorita, después de almorzar, siente culpa, ¿no? Siente angustia. Uy, comí mucho, yo que estoy gorda, que... Luego se va al baño e introduce los dedos en la boca para inducirse al vómito, ¿ya? Para evitar la culpa que siente haber comido mucho. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Describiendo lo que pasa, nada más. Eso es la descripción. Observo y describo, señalo lo que pasa. ¿Ya? En cambio, la explicación es bastante más compleja. La explicación científica implica establecer las causas, busca conocer las causas, cuáles son las razones, y por qué ella actúa así. Vamos, porque hay otras personas que son gorditas y no hacen eso, ¿no? Pero ¿por qué ella sí? ¿Cuál es la explicación? Ah, tiene baja autoestima, ella cree que solamente vale por su físico, y así yo comienzo a buscar causas, razones por las cuales ella realiza dichas conductas. ¿Ves? Eso es explicar las causas. Predicción. ¿Qué va a pasar a futuro? Eso es predecir. Bueno, basada en el comportamiento actual, ella puede enfermar, ¿no es cierto? Es más, hasta podemos saber de qué podría enfermar, ¿no? Lo primero podría ser anemia, incluso tuberculosis, qué sé yo, ¿no es cierto? ¿Ya? Predecir lo que puede pasar. Y finalmente, aplicar. Ya. Sí, porque para eso se hace la descripción, la explicación, la predicción, para aplicar, pues. Y a frente a esto, ¿qué cosa puedo hacer? ¿Ya? ¿Qué cosa puedo hacer? Entonces hay grupos terapéuticos. Hay una película justo que trata sobre esto. ¿Ya? Se llama Hasta los Huesos. Te la recomiendo, Hasta los Huesos. Es más, el actor es famoso, muy famoso. El actor es el que hacía de Neo en Matrix, ¿no? En Matrix. Ahí se me fue su nombre. ¿Ya? Él actúa, él hace de psicólogo en esa.
películas, ¿no? Entonces ahí vas a ver cómo se enfrenta este problema, ¿no? De la anorexia y la bulimia, ¿no? Es hay un centro terapéutica, ¿no? Donde hay varios personajes que sufren de este problema, ¿no? Y se van ayudando mutuamente. Pues algunos avanzan, otros retroceden, y así, ¿ya? Aplicación. ¿Se entendió esto de las funciones de la ciencia? Sí, ¿no? Sencillo, ¿no? Si no, pregunten, ¿ah? Cuando gusten, chicos, pueden preguntar, ¿ah? No hay ningún problema. Ya. Listo. El método científico. Habíamos hablado de la importancia del método hace rato, ¿no? El conocimiento científico tiene que ser metódico, o sea, tiene que seguir ciertos procedimientos y pasos estrictos, ¿ya? Para que lo que descubran sea considerado ciencia, ¿no? Si no sigue el método, ¿ya? Su investigación va a ser declarada nula, ¿ya? A ver. Entonces, el método es un conjunto de procedimientos generales que se sigue para adquirir un conocimiento científico, ¿de acuerdo? ¿Ya? A ver. En primer lugar, el primer paso del método científico es el planteamiento del problema. Es decir, tú notas que hay un problema, ¿de acuerdo? Y vas a empezar a buscar información al respecto. ¿Ya? A ver, por ejemplo, entonces un problema en el Perú, un problema en el Perú son los bajos niveles de comprensión lectora, ¿ya? Y también manejo numérico también, ¿no? Perú está entre los más bajos de toda la región, no sé. Y nos damos el lujo nosotros de rajar de Cuba, de Venezuela, ellos somos bien caraduras, somos, ¿ah? La verdad, ¿no? Estamos penúltimos. Es más, y en cuanto al problema del COVID, tenemos o sea, solamente Brasil nomás nos gana en cantidad de muertos, ¿ah? ¿No es cierto? Estamos, pero... Y eso es producto de un sistema de salud y un sistema educativo atroz, pues muy malos, ¿no? O sea, muy malos. Hace mucho tiempo que el Estado invierte muy poco en educación y en salud, ¿no? Sí, bueno, en fin. Por eso digo, hay que investigar, hay que averiguar antes de firmar ciertas cosas, ¿ah? Ya, entonces, a ver, ya, bajo niveles de comprensión lectora, bajo manejo numérico, eso es un problema que he identificado. Y comienzo a investigar cuáles son las causas, comienzo a leer al respecto, qué se ha hecho en otros países, etcétera. ¿Ya? Bueno, y llego a una hipótesis frente a ese problema. ¿Ya? El problema está planteado así en forma de pregunta. ¿Qué hacer para mejorar los niveles de comprensión lectora, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué hacer para mejorar los niveles de comprensión lectora? Entonces yo lanzo una o varias hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una respuesta tentativa frente a ese problema, ¿ya? Entonces yo digo, por ejemplo, lo que aquí muchos han señalado, ¿no? Erróneamente creo yo, ¿no? Ya su hipótesis es, ya, lo que les falta a los chicos es más tecnología, pues más tecnología, ¿no? Entonces, no solamente para comprensión lectora, sino en general, para que aprendan más, hay que darle más acceso a tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, la señora acá dice hay que repartirle su tablet a cada uno, ¿no? Y eso es lo que han hecho. Incluso algunos colegios privados han hecho eso, ¿no? En otro colegio donde yo trabajaba, por ejemplo, a cada chico le han dado su tablet, ¿ya? Las clases se hacen con un proyector, ¿no? Un cañón, un proyector, ¿de acuerdo? ¿Ya? Incluso una vez vino la Toulouse-Lautrec a hacer propaganda. Ellos hasta usan esos visores tridimensionales para hacer sus clases, ¿no? Ya, listo. Ya está. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Frente al problema de qué hacer para mejorar la comprensión lectora o el rendimiento académico, la respuesta es hacer uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la hipótesis sería, más tecnología, más aprendizaje. Ya está, listo. Ahí está la hipótesis, ¿ah? Ya. Ahora, para probar esa hipótesis, hay que efectuar el experimento, pues acá viene la contrastación científica. ¿Qué es contrastar? Ver si en la realidad eso es así, ver si mi hipótesis es verdadera o más bien es una hipótesis equivocada, pues, ¿ya? Entonces, para eso, chicos, yo voy a seguir los pasos del método científico. Primero, formo dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, ¿ya? Entonces, al grupo control le dicto las clases como siempre se ha dictado, ¿ya? Con tiza y pizarrita, nada más. En cambio, al grupo experimental se le dicta con todas las nuevas tecnologías, ¿ya? Así se procede por 3 meses. Al cabo de 3 meses se evalúa, ¿ya? Para ver el resultado. Si mi hipótesis es verdadera, a los chicos que le dicté con toda la tecnología, ellos van a sacar un promedio alto. Y los chicos que recibieron clases solamente con pizarra van a sacar un promedio bajo. ¿Ya? Eso estaría comprobando mi hipótesis. Pero ¿qué pasa si los resultados son similares? A ver, a los chicos que le dictamos con tiza y pizarra me sacan promedio ponderado del aula 16.5. Y a los chicos que se le dictó con alta tecnología han sacado 17 de promedio ponderado. O sea, es casi lo mismo.
Esto quiere decir que la nueva tecnología no influye o no define, quiere decir que mi hipótesis está equivocada. Pues. ¿Ves? Eso es una investigación, ¿se dan cuenta? Hay un problema, lanzo una hipótesis y luego trato de comprobar o desvirtuar dicha hipótesis. Ya. Ahora, si la hipótesis es correcta, entonces de esa hipótesis saco una ley, ¿no? ¿De acuerdo? Una ley o una teoría, ¿ya? ¿Qué es una ley? Es una proposición verdadera que describe una regularidad o estructura simple de la naturaleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, una ley científica, a ver, los estilos de crianza democráticos, ¿ya? Permiten un mejor rendimiento académico, y esa es una ley, por ejemplo, ¿ya? Que he obtenido de hacer un experimento, por ejemplo, al respecto, ¿ya? Todos los chicos que son educados por padres democráticos, o sea, que les ponen reglas, pero también les dejan opinar, ya son los que mejor se desarrollan. Ya, esa es una ley científica, por ejemplo. Una, y es algo, es una regularidad, o sea, es algo que ocurre regularmente, porque eso es una ley, es algo que ocurre regularmente. No es que ocurre una sola vez, sino que es lo que suele ocurrir, ¿ya? Una teoría científica es parecido, solo que la teoría científica va a describir no elementos simples como los que he mencionado, sino va a tratar de describir este, fenómenos más complejos. ¿Ya? Una teoría científica va a describir fenómenos más complejos que la ley, nada más. ¿Ya? Entonces la ley describe fenómenos simples, la teoría científica describe regularidades o fenómenos más complejos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya, leyes y teorías científicas. A ver, esto es como un adicional a lo antes dicho, ¿ya? A ver, lo esto lo he sacado de otro texto, ¿ah? Los conocimientos científicos, dice, son un sistema organizado que incluyen leyes y teorías científicas. Para aclarar los conceptos y teorías tenemos las siguientes distinciones. Mira, hay leyes de la realidad, leyes científicas y teorías científicas. Hace un rato solamente vimos leyes científicas y teorías científicas. En cambio, acá hay leyes de la realidad también, ¿ya? ¿Qué son las leyes de la realidad? Son las regularidades encontradas ya sea en la naturaleza o en la sociedad, ¿ya? Ejemplo de leyes de la naturaleza, la atracción de los cuerpos, el movimiento de los planetas, ¿ya? Ejemplo de leyes sociales, enfrentamiento permanente entre clases oprimidas y opresoras a lo largo de la historia, el aumento o disminución de los precios de los productos de primera necesidad, ¿ya? O sea, son regularidades que notamos, ¿no? Son cosas que pasan. Por ejemplo, sobre este último ejemplo, ¿no? Aumento o disminución de precios de los productos de primera necesidad. Es algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Sube el pan, y sube la gasolina, y sube el dólar, y ya, listo. ¿Qué está pasando, no? Pero una ley de la realidad es que eso ocurre, indudablemente, ¿ya? Ahí se queda. En cambio, una ley científica va a ir más allá. Por ejemplo, una ley científica te va a decir que eso se llama ley de oferta y demanda. Eso se llama ley de oferta y demanda. ¿De acuerdo? Igual, notamos que ricos y pobres pensamos diferentes, ¿sí? Eso es una realidad. Ya hay una ley también para eso, ¿no? La ley de la lucha de clases, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿ya? Listo. O notamos la atracción entre los cuerpos, ¿no? Ya, eso, también, eso lo notamos, pero hay una ley científica que se llama la ley de la gravitación universal. Está más sustentada además, ¿no? Y las teorías científicas, dice, son sistemas que integran leyes o hipótesis científicas con el propósito de tener mayor capacidad explicativa y predictiva que las leyes científicas. Y entonces una teoría científica es superior a una ley científica, ¿de acuerdo? Ejemplo, mire, y más amplia también, ¿eh? La teoría geocéntrica del universo, la teoría de la mecánica vectorial o la teoría de la evolución de las especies. Esas son teorías, ¿ya? Como tú verás, son más amplias que una ley, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Clasificación de las ciencias, a ver, muchachos. A ver, según su objeto de estudio tenemos ciencias formales y ciencias fácticas, ¿ya? A las ciencias formales también se le llama abstractas y a las ciencias fácticas también se le llama ciencias reales, ¿ya? O concretas, dicen también algunos, ¿ah? Concretas. A ver, ¿a qué se refiere? Empecemos por las ciencias formales o abstractas. Estas son ciencias que tienen como objeto de estudio entidades abstractas, ideales o formas. ¿Está bien? ¿Ya? Ideales o formas, ¿de acuerdo? Esa es terminología de Platón, ¿te acuerdas? Ideales o formas, ¿no es cierto? ¿Ya? Usan el método deductivo, mira lo que dice, usan el método deductivo, ¿ya? Y parten de principios universales, o sea, parten de axiomas para deducir o llegar a conclusiones universales o particulares. ¿Ya? Ejemplo de ciencias formales, las matemáticas y la lógica, ¿ya? Mira lo que dice nuevamente, ¿ah? Dice, ¿ya?
son aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio entidades abstractas. Los números son abstractos, no existen en la realidad. ¿Tú has visto números por ahí en la naturaleza, caminando, creciendo, prosperando? No, ¿no es cierto? Son abstracciones que el hombre hace, ¿ya? El hombre hace esas, crea esos signos, esos símbolos, ¿ya? Entonces, estas son ciencias formales, pues, ¿ya? Las que estudian esas abstracciones que el hombre hace. Por eso solamente hay dos ciencias formales, la lógica y las matemáticas, la lógica y las matemáticas, ¿ya? Todas las demás, para que no te confundas, son ciencias reales o fácticas, todas las demás, ¿ya? ¿Qué son las ciencias reales o fácticas? Son aquellas ciencias que tienen como objeto de estudio los entes empíricos, hechos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad, ¿ya? Estos, en cambio, van a usar el método inductivo. Además, parten de la observación y de la experiencia de hechos particulares. Por eso es inductivo, pues de lo particular a lo general, eso es inductivo, ¿sí o no? En cambio, deductivo es de lo general a lo particular, ¿te acuerdas, no? ¿Ya? Entonces parten de la observación y de la experiencia de hechos particulares, que al ser relacionados elaboran conocimientos generales, ¿ya? Repito, eso es inductivo, ¿ah? De lo particular a lo general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, a ver, en la física, ¿no? Observan que un metal se dilata con el calor, ya no sé, el cobre, el plomo, es más fácil el plomo todavía, ¿no? El cobre, luego viene otro metal, el oro, y se dan cuenta que en un punto cualquier metal se dilata con el calor, ¿te das cuenta? Ya, esa es inducción. De la observación particular uno a uno, un metal, de uno en uno, tú llegas a una conclusión general. Esa es la inducción, ¿ya? Y esa inducción es la que usan estas ciencias reales o fácticas, ¿ya? ¿Cuáles son las ciencias reales o fácticas? Tenemos ciencias naturales y ciencias sociales, pues. ¿Cuáles son estas ciencias reales o fácticas? Las naturales. Tenemos la física, la química, la biología, ¿te das cuenta? Eso son naturales. Y las sociales, tenemos la historia, la sociología, el derecho, el trabajo social, etcétera. ¿Ya? Entonces, como verás, las ciencias fácticas son todas aquellas que estudian hechos, entes de la realidad, o sea, que existen en la realidad. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, las ciencias formales estudian hechos que no existen en la realidad, sino que son abstracciones que el hombre ha hecho, creaciones del hombre. Repito, los números no existen en la realidad, son abstracciones que el hombre hace. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, ciencias formales o abstractas estudian hechos abstractos, ¿ya? De la realidad, perdón, abstracciones de la realidad, ¿ya? Perdón, abstracciones de la realidad. En cambio, las ciencias fácticas estudian hechos o fenómenos que existen en la naturaleza, en la sociedad, ¿ya? Y por eso se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales, ¿ya? Una cosita más, las matemáticas, la lógica, dice acá, utilizan el método deductivo. El deductivo es de lo general a lo particular, ¿de acuerdo? De lo general a lo particular, ¿ya? Todos los triángulos, eso es general, mira, todos los triángulos tienen como suma de sus ángulos 180 grados, por ejemplo, ¿ya? La suma de los ángulos de todo triángulo es 180 grados. Y entonces tú le aplicas eso a casos particulares. Cualquier triángulo que te dibujen a ti, tú ya sabes que en total van a sumar 180 grados sus ángulos, ¿no es cierto? Tú ya lo sabes. ¿Ves? Así es, de lo general a lo particular. Ese es el deductivo. ¿Ya? ¿De acuerdo? En cambio, las ciencias fácticas, como señalar, son inductivas. Estas van de lo particular, de la observación particular, tú vas a generalizar luego. ¿Ya? Ahí, esto se pasó. Ya, listo. Una cosita más. De ahí se deriva lo siguiente. A ver, acá no está, pero puedes anotarlo, ¿ah? Si no lo sabes. Las ciencias formales o abstractas, por eso, demuestran. ¿Demuestran qué quiere decir demostrar? Usan la razón para probar lo que afirman. ¿Ya? Si yo digo que la suma de los ángulos de un triángulo equivale a 180 grados, ¿a dónde me voy yo en la naturaleza o la sociedad para probar eso? ¿A qué país me voy o a qué paisaje natural me voy? No hay forma, no hay forma. Para comenzar, no hay triángulos así perfectos en la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Eso yo lo voy a probar de manera racional. Eso se llama demostrar, ¿ya? Demostrar. Matemáticamente lo demuestro. ¿De acuerdo? ¿Ya? En cambio, las ciencias fácticas o reales, ellas sí contrastan. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, por ejemplo,
Las hojas de las plantas tienen clorofila. Tú te vas a cualquier parque, encuentras hojas y compruebas si tiene clorofila o no. No sé, para eso la haces hervir, le aplicas algún tipo de reactivo, alcohol, no sé, para ver si tienen la clorofila, ¿no? Ese tinte verde, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Se puede comprobar. Igual en las ciencias sociales, ¿sabes? La psicología, por ejemplo. En tal lugar te han dicho que hay, por ejemplo, en el Agustino te dicen que hay 51 pandillas. Tú vas y lo puedes comprobar, por ejemplo. ¿De acuerdo? Se puede comprobar. ¿Ya? O te dicen que el mejor estilo de crianza es el democrático, ¿ya? Muy bien, eso también se puede comprobar experimentalmente, ¿ya? Entonces, mira, las ciencias formales, como las matemáticas, demuestran, en cambio, las ciencias fácticas contrastan, contrastan. O sea, ¿qué es contrastar? Ir a la realidad para comprobar si tal o cual afirmación es verdadera o falsa, ¿de acuerdo? Listo. Muy bien, ahora vamos a ver otra clasificación de las ciencias, según su función, ¿ya? Según su función. A ver, según su función, ¿ya? Las ciencias pueden ser teóricas o aplicadas, ¿ya? A ver, teóricas. Se ocupan de las funciones científicas de descripción, explicación y predicción, ¿ya? Esas son las teóricas, pues, ¿ya? Se ocupan de las funciones científicas. ¿Qué hemos señalado? Funciones científicas, ¿no? A ver, describir, explicar, predecir, ¿no es cierto? Ejemplo de esas ciencias teóricas, la física y la matemática. En cambio, las ciencias aplicadas usan el conocimiento teórico de las ciencias teóricas, justamente, para desarrollar objetos que permitan beneficiar al hombre. Por ejemplo, aplicadas, la computación, la odontología, la medicina, la ingeniería de sistemas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, una ciencia teórica podría ser la biología y una ciencia aplicada de esta, la medicina. Otra ciencia teórica podría ser las matemáticas y la aplicada cualquier tipo de ingeniería. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Y así por el estilo. Listo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, sobre el tema del día de hoy? A ver, sobre cualquiera de los puntos que quieran ustedes que profundice. A ver, ¿algo? Ya. A ver, ¿están calladitos ese día? A ver, se ha cortado esto. Ya, calladitos están hoy día. Ya, muchachos, a ver. Vamos a trabajar la dirigida, ¿ya? A ver. A ver, uno. Indique la alternativa verdadera acerca de la ciencia. A ver, ¿quién quiere responder por la número uno? A ver. La ¿Cuál? A. Ah, no escuché. La A. El conocimiento científico es un conjunto de leyes naturales y sociales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? No hay otra mejor opción, ¿no? A ver, la investigación, es que claro, es que en una sola línea querer definir qué es ciencia, ¿no? A ver, vamos a ver qué más hay. La investigación se inicia con presentación de una hipótesis. La B, por ejemplo, ¿por qué es falsa? A ver, ¿qué me dice por qué es falsa la B? Porque primero se Claro, plantea el exacto, que es en forma de pregunta incluso, ¿no? Muy bien. Desde el antiguo la ciencia era una forma superior de conocimiento. Esa, pero no, no, no. Incluso en la antigüedad se creía que la filosofía era superior, ¿no? Y la matemática es una ciencia natural, no. Tú sabes que la matemática es una ciencia formal. Muy bien, la A. Listo. Cerrado. Dos. Un oftalmólogo trata sobre la conjuntivitis y otros problemas oculares más específicos. Lo anterior muestra una característica típica de la ciencia. Esta es ser, a ver, ¿quién me dice? Eso. selectiva. 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 A ver, vamos a ver de nuevo. A ver, trata sobre la conjuntivitis y otros problemas oculares. Ah, exacto. Más específicos todavía, ¿no es cierto? Lo anterior muestra una característica típica de la ciencia. Esta es la de ser, sí, selectiva, ¿no? Que se encarga solamente de eso, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Estamos de acuerdo. Tres. Él es una.
que plantea ante la ausencia de conocimiento. A ver. La B. Ya. La B, ¿estamos de acuerdo todos? A ver, vamos a ver. El problema científico es una pregunta que se plantea ante la ausencia del conocimiento. Está bien, claro, claro, claro. De repente alguno pensé que me iba a decir la A, pero la A no es, ¿no? Dice, el planteamiento de una hipótesis es una duda. No, una hipótesis no es una duda, ¿no? Más bien una hipótesis es una respuesta tentativa frente al problema, ¿no? Pero no es una duda, es una respuesta tentativa. Además, tú afirmas algo, ¿eh? Es una hipótesis, es una afirmación, no es una duda, es una afirmación. Claro que ahora hay que comprobarla, ¿no? Eso sí. Entonces estamos bien, estamos de acuerdo. Su compañero respondió correctamente la B. La B es la respuesta. Ya. 4. La hipótesis, a diferencia de la contrastación, significa, a ver, La C. ya. La hipótesis, a diferencia de la contrastación. O sea, te están preguntando por la hipótesis, ¿ah? La hipótesis es hacer una deducción. ¿Tú qué dices? No, 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 no. No. ¿Alguien más a ver? La B. Claro. Una hipótesis es una conjetura, ¿no? Entonces, una hipótesis es una suposición, ¿no? O como dije ya, mejor dicho, es una respuesta tentativa frente a un problema, ¿no? Este es el problema, esta es la solución. Hipotéticamente, esta es la solución. ¿De acuerdo? Ya, esa es una hipótesis. Es una conjetura, ¿ya? Muy bien, listo. La validación, 5, ¿ah? La validación de las respuestas provisionales a un problema es la... Demostración. Ya, mira, ya, claro. Ya, a ver acá. Claro, la demostración, pero eso serían las matemáticas. Las matemáticas demuestran de manera lógica, ¿no? Otra forma de validar es la contrastación, ir a la realidad, ¿sí o no? Ir a la realidad y comprobar si es verdad o no. Entonces, profe, ¿cuál marco? ¿La C o la D? Ya. ¿Sabes quién las abarca a ambas? A ambas las abarca la B, la verificación, ¿ya? Entonces, ahí si tú quieres, dos formas de verificar, ¿ya? Las matemáticas, ¿cómo verifican? A través de la demostración. Esas son las ciencias formales. Y las ciencias fácticas, ¿cómo verifican? A través de la contrastación, ¿de acuerdo? Entonces, la mejor respuesta acá sería la verificación que abarca a ambos. ¿De acuerdo, chicos? Ya está. 6. El conjunto de enunciados verdaderos que explica una realidad compleja es la... Ley científica. Ya. La A ver, D. acá también. Ya, está bien que participen, me parece muy bien. La verdad que ustedes son de los chicos que más participan y me parece fabuloso esto. Ya, y si aún te equivocas, está bien, pues es para aprender, hijos, ¿ya? Este cuestionario es parte todavía me permite, por ejemplo, reforzar algunas cosas, ¿no? Ya como lo que acabo de reforzar ahorita, por ejemplo, ¿no? Que la verificación tiene estas dos formas, ¿no? Demostración y contrastación, ¿no? Demostración, ciencias formales y contrastación le corresponde a las ciencias fácticas. Ya, aquí también. A ver, dice conjunto de enunciados. Enunciados son juicios, pues, ¿no? Enunciados verdaderos que explican una realidad compleja. Ya, a ver, bien sencillo. Quienes explican una realidad simple, ley científica. Si dice realidad compleja, esa es teoría científica, ¿ya? La teoría científica, ¿ya? Ya, ya. Así te vas a acordar, ¿ah? No te olvides, ¿ah? ¿Ya? Ambos son definiciones muy parecidas, pero mientras una ley explica, ¿ya? Aspectos simples de la realidad, la teoría explica aspectos más complejos de la realidad, ¿ya? Entonces acá en la 6 la respuesta es la teoría científica, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces digamos que una teoría es más grande que una ley, ¿ya? No te olvides de eso, ¿ah? A ver, 7. Las leyes científicas se definen como enunciados ciertos que buscan dar cuenta de la realidad. A ver, La D. ya.
¿Todos están de acuerdo? Ya. ¿Una ley científica busca dar cuenta de una problemática? No, 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 no. A ver, acuérdate el proceso, ¿ah? Frente a un problema, una hipótesis. Se comprueba la hipótesis y de esa comprobación salen leyes y teorías. Ya es después, ya. ¿Ya? Entonces, una ley lo que busca es dar cuenta de ciertas regularidades, ¿ya? Una regularidad, ¿ya? Una ley es una regularidad. Por ejemplo, a ver, la teoría propuesta por Isaac Newton, ¿no? Que cuentan que le cayó la manzana en la cabeza, la ley de la gravitación, ¿no es cierto? Es una regularidad, ¿no? Cada vez que tú sueltas un objeto, ¿qué cosa va a pasar? Va a ser atraído por la fuerza gravitatoria de la Tierra, ¿sí? Eso es una regularidad, claro, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y así, que un metal sea sometido al calor se va a dilatar, eso es una regularidad, ¿de acuerdo? Un niño educado en un estilo de crianza, por ejemplo, a ver, autoritario, ya, él va a ser alguien tímido, ¿no es cierto? Con baja autoestima. Eso también es una regularidad, es algo que ocurre regularmente, ¿ya? Las ciencias buscan leyes. ¿Y qué son las leyes? Eso, explicaciones, ¿no? De aspectos, está bien, de aspectos simples de la realidad, pero básicamente buscan regularidades. Eso es una ley, algo que cuando tú dices, a ver, se cumple por ley, o sea que siempre ocurre, o casi siempre, o regularmente ocurre, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, para que recuerdes más esto, ¿ya? No sé dónde leí sobre, por ejemplo, el origen de de la geometría, no sé si te comentaron a ti eso. Dice que surge en Egipto, pues. ¿Y por qué surge en Egipto? Ocurre que el Nilo, ¿ya? El Nilo es muy rico, ¿ya? En nutrientes para la tierra. Entonces, cuando el Nilo se desbordaba, ¿ya? Dejaba zonas muy ricas para la siembra y la cosecha, ¿ya? Entonces, para la siembra de ciertos alimentos, ¿ya? Entonces la gente rápido se repartía, y esto para ti, esto para mí, ya, y comenzaban a sembrar, ¿ya? Pero luego tenían que saber cuándo levantar la cosecha antes que el río se vuelva a inundar, porque si de nuevo inunda, se lleva toda tu cosecha. Entonces, por eso también, para eso, crearon los calendarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Sierra del Perú también se cumple eso, ¿no? Se siembra creo que es, no sé, en una fecha determinada, pues tampoco lo sé, qué ignorante, ¿eh? Pero sí sé que la cosecha se levanta en mayo, ¿no es cierto? Eso sí sé, ¿de acuerdo? Listo, ya está, ¿ya? Entonces, para eso se crearon los calendarios. Y la geometría, profesor, ya. Lo que pasa es que ellos separaban sus territorios, pero cuando el río se desbordaba, todos los hitos, marcas de cuál es tu terreno, cuál es mío, se perdían, pues todo se echaba a perder. Otra vez había que calcular cuál es tu terreno, dónde está mi terreno, y para eso se utilizaba, dicen, la geometría. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, como ves, las ciencias buscan eso, regularidades. Leyes, las leyes son regularidades, cosas que ocurren, ¿no? Continuamente, pues, ¿no es cierto? Por eso se le llama leyes, ¿no? Incluso, te vuelvo a repetir, alguna vez tú has usado ese término, ¿no? Por ley, esto ocurre por ley, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. ¿Se entendió, no, chicos? Creo que me enredé un poquito. ¿O se entendió las 7? ¿Está bien? Lo que es una regularidad, porque las leyes implican Sí, profe. o dan cuenta de regularidades. Ya. Gracias, hijo. Ya. A ver, 8. Si José es un sismólogo que se encarga de tomar nota de todos los detalles de los movimientos telúricos que azotan al Perú, está cumpliendo con la función. ¿Qué función de la ciencia está cumpliendo José? A ver, ¿qué me dice? No sé. Claro, simplemente está describiendo, nada más describiendo. Explicar sería, bueno, estos sismos se deben a las placas tectónicas y qué sé yo, eso ya sería explicar ya, ¿no? Pero acá no, él simplemente toma nota de los detalles, eso se llama describir, ¿ya? Tú observas y tomas apuntes, eso es describir. 9. La medicina está ubicada estrictamente en las ciencias Aplicadas. A ver, aplicadas, por supuesto, aplicadas. Ya. A ver, 10. ¿Hay más todavía? Acá termina. Sí, hay más todavía. Ya. A ver, 10. Un aspecto central de la actividad científica es, a ver, ¿cuál sería un aspecto central de la actividad científica?
Ajá. A ver, los escucho. Exacto, exacto, la capacidad explicativa, sí. ¿Ustedes se acuerdan que había niveles de conocimiento? Eso lo vimos en la nociología. En nociología vimos niveles de conocimiento. El conocimiento común, o también llamado vulgar, ¿no es cierto? Luego viene el conocimiento científico y luego el conocimiento filosófico. Justamente el conocimiento científico se diferencia del conocimiento común o vulgar en que es explicativo, busca una explicación, o sea, busca hallar las causas, ¿ya? En cambio, el conocimiento común es solamente descriptivo y utilitario, ¿ya? Utilitario. Entonces, a mí no me interesa cómo funciona el horno a microondas, yo solamente lo uso para calentar comida y se acabó, ¿ya? No me interesa qué cosa es el control remoto, simplemente lo uso para prender mi televisor y se acabó. Y sé cómo utilizarlo. Eso es conocimiento común, vulgar, ¿no es cierto? En cambio, el conocimiento científico busca una explicación, ¿no? ¿Por qué son las microondas? ¿Por qué y cómo calientan la comida, ¿no? ¿Está bien? Esa es la actividad científica, ¿ya? Capacidad explicativa, ¿ya? Pensé que se iban a confundir, porque también sí, también supone un rechazo a las mitologías, aunque eso es más un trabajo de la filosofía, te cuento, ¿ah? ¿Ya? Y saberes absolutos, no existen los saberes absolutos, ¿no? Los conocimientos están en constante desarrollo. ¿Se acuerda que hemos hablado de que el conocimiento científico es falible y perfectible? No se olviden de eso, ¿ya? Listo. Y la superación de la filosofía tampoco, hijos. La ciencia y la filosofía se alimentan mutuamente, ¿ya? La epistemología, ¿ya? Es la base filosófica de las ciencias, ¿de acuerdo? Estas permiten el desarrollo de las ciencias y a su vez el desarrollo científico propicia también el desarrollo de la filosofía también, ¿ya? Entonces, ¿está bien acá? La respuesta es la C. 11. Indique qué tipo de enunciado es el siguiente. A ver. La ebullición del agua en determinadas condiciones se produce a 100 grados centígrados. Ya, ese que enunciado es, a ver, ¿quién me dice? Predicción científica. Una predicción, ¿no? Un enunciado explicativo, un enunciado descriptivo también podría ser, ¿no? Está describiendo nomás lo que pasa, no dice por qué, ¿no? Solamente describe, ¿no? Porque para hacer una predicción es lo que pasará. Pero acá no dice, ¿no? Podríamos deducir, sí, profe, pero se sobreentiende, pero ya te dije, en los exámenes tú no sobreentiendes, tú tienes que decir, tienes que responder según el texto que te dan, ¿ah? A ver lo que dice acá. Si dijera, ¿no? Este, el agua no sé, en la costa, hervirá a los 100 grados, ¿no? O sea, ya, hervirá, futuro, está prediciendo. Pero acá no hay una predicción, acá solamente hay una descripción nada más. Está describiendo nada más. La ebullición del agua en determinadas condiciones se produce a 100 grados. Está describiendo, ¿no? Y cuando habla de determinadas condiciones se refiere a cierta altitud, ¿no? Cierta altitud, ¿no? Sí, es un enunciado descriptivo, nada más, ¿ya? Solamente está describiendo. Si dijera que esto es causado por la altura, ¿no? Bueno, ahí se estaría ya explicando, ¿no? O si dijera que esto ocurrirá en el futuro, estaría prediciendo. Acá simplemente está describiendo, nada más, ¿ya? Solamente describiendo. Listo. 12. La física, ay, perdón. La física y la química son ciencias. Experimentales. Ajá. Claro, pues según la clasificación que vimos acá debería decir fácticas, ¿sí o no? Fácticas o naturales, pero no hay ni fácticas ni naturales. Entonces, de las opciones que allí tenemos, muy bien, la mejor respuesta es experimental. ¿Qué quiere decir experimental? Aparte que, valga la redundancia, parte del método científico es justamente eso, pues experimentar, ¿no? O sea, probar en la realidad, ¿no es cierto? Es más, no hay laboratorios experimentales de matemática, ¿no? Sí hay laboratorios experimentales de psicología, de biología, de química, ¿no es cierto? De física, ¿ya? De acuerdo, entonces la B es la respuesta. 13. Un rasgo común entre la actividad filosófica y científica, ¿cuál sería? A ver, ¿qué tienen en común ambas? La actividad filosófica y científica. A ver, ¿qué me dice? No sé. La C. Claro, muy bien, eso está fácil, ¿no?
la utilización de la capacidad. Ambas tienen como características el ser racionales. Alguien podría decir pero alguien podría decir, ¿no? Y el enfrentamiento de la religión, la filosofía. Pero no todos los filósofos se han enfrentado a la religión, ni todos los científicos tampoco. Hay muchos científicos y filósofos, es más, ¿no? Que tienen su religiosidad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso lo digo porque por ahí algunos dicen, ¿no? Todos los filósofos son ateos. De repente la mayoría, ¿ya? Pero no todos, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver, ¿qué más? Rechazo a todo presupuesto, el cuestionamiento de todo. Eso de cuestionamiento de todo es más de la filosofía. La ciencia no, porque la ciencia parte de axiomas y dogmas, ¿ya? Por ejemplo, las matemáticas parte de ciertos axiomas, ¿ya? Y las ciencias sociales parten de ciertos dogmas, ¿no? Ciertos principios, ¿ya? En cambio, la filosofía sí lo cuestiona todo. Bueno, eso solamente para ahondar un poquito, ahora que tenemos tiempo, ¿ya? Entonces la C está bien, ¿ah? Utilización de la capacidad racional. 14. De acuerdo con la función que cumplen, la matemática y la ingeniería son ciencias, está bastante fácil creo, ¿no? A ver, solo que no hay opciones, a ver. Ya está. ¿Cuál es la respuesta ahí? B. Ya, claro, muy bien, gracias, hijita. Ya los demás se sobran ya, profe, ¿qué pasa? Insulta la inteligencia, dice. Ya no quieren responder ya. Puras, claro, la matemática es una ciencia pura, teórica, y la ingeniería es una ciencia aplicada. Muy bien. 15. El hecho de que los cuerpos caen de forma regular, y a veces es una regularidad, ¿eso qué es? Es una... Mm, acá viene el tema, pues. Claro. Entonces, tú dirías, es una ley científica, ¿no? Porque es una regularidad. Pero por otro lado, ¿dónde está el enunciado ahí? ¿No? Es simplemente una observación nomás, es una ley natural nomás acá, ¿no es cierto? Sería científica si tú enuncias algo más, pues, algo así como, a ver, una ley científica sería, ¿no? Los cuerpos ya caen porque son, ¿ves? Explicativo, porque son atraídos por la fuerza gravitatoria de la Tierra. Ya, ahí sería ley científica, ¿no? Pero esto acá es una ley, pero es, ¿ya? Que ocurre en la realidad. Simplemente es una ley natural. Ya, a ver, ojo. Yo te puse esto como algo adicional, ¿ya? En algunos textos no hay esa diferenciación de ley natural y ley científica. En otros textos sí lo hay, ¿ya? Entonces, hay una sutil diferencia como te estoy haciendo notar, ¿ya? Por eso acá la respuesta es ley natural. Si no hubiera la alternativa de ley natural, esto es una ley científica nada más, porque busca una regularidad, ¿de acuerdo? Sino que aquí el problema está en el enunciado, no es explicativo. ¿Ya? ¿De acuerdo, muchachos? Ya. 16, a ver. ¿Hay más? ¿Hasta qué número hay? Wow. ¿Por qué tanto? No sé, me emocioné. Ah, ya, es que también mandé preguntas para su... no sé qué me pidieron para el temático, no sé qué. Ya. No, evaluación. Ya. A ver. 16, ¿no? La objetividad de la ciencia niega que ésta dependa... A ver. La objetividad de la ciencia A. implica... La Claro, pues claro, porque la A sería subjetividad, ¿no? Que depende de los intereses del científico, pues clarito. Los saberes científicos son principalmente, B. sí, B. por supuesto, la B, resultado de procedimientos aceptados por la comunidad científica. ¿A qué me refiero con procedimientos aceptados por la comunidad científica? Procedimientos, métodos, pues métodos. Y la comunidad científica son los científicos del mundo, pues, ¿no es cierto? Esa es la comunidad científica, ¿ya? Listo. Es más, ellos tienen, no sé si ustedes, sus revistas científicas, ¿no? ¿De acuerdo? Indexadas le llaman, ¿no? Ya, a ver, 18. Una ciencia formal por excelencia es, a ver, fácil, pues, ¿cuál es la ciencia formal ahí? La D. Claro, las matemáticas. 19. La deducción formal a partir de teoremas, ¿no? Dice, ¿no? La deducción formal a partir de teoremas es una forma de verificación propia de B. las ciencias puras. La D me has dicho, ¿no? Claro, las ciencias formales, ¿ya? Las ciencias formales, las matemáticas, ¿ya?
verifican de esa manera. Esto a partir de teoremas, eso es demostrativo, ¿ya? Demostración nada más, ¿ya? Las matemáticas. Insisto, porque las ciencias fácticas, en cambio, contrastan con la realidad, ¿ya? En cambio, las ciencias formales, como las matemáticas, se basan en axiomas, en teoremas, en leyes. Lo que van a hacer es demostrar, pero de manera lógica, ¿ya? Listo. La epistemología es una de las disciplinas filosóficas, aunque incluida dentro de la nociología, tiene como objeto de estudio, a ver, Dedo. La D. dedo. Claro. Sí, dedo. Muy bien, muy bien. Muy bien, está bien. Y otra vez les explicaré que es que en Europa no hay mucha diferencia a la hora de traducir nociología y epistemología, ¿ya? Bueno, ya. En el castellano sí está clarita la diferencia, ¿no? Ya. 21. Cuando decimos que la historia nos da cuenta de la Revolución Francesa, perdón, nos da cuenta que la Revolución Francesa ocurrió de 1789 a 1799, estamos apreciando una de las funciones de la ciencia, que es, esta es fácil, ¿eh? A. ¿Qué está haciendo? Sí, simplemente describiendo. Gracias. Los científicos pueden advertirnos de las causas del Zika, debido a que una de las funciones de la ciencia, ¿cuál es? Predecir. B. Ah, mira, ve, acá están fallando, ¿ah? Nos pueden advertir, nos Describir. pueden advertir, pero de las Explicar. causas, no, causas es explicar. Ah, mira esta pregunta, ¿ah? Ya, esto lo saqué del libro de la pre. Ya, cuidado, cuidado, ¿ah? Es que, claro, alguien vio advertir, eso será para el futuro, profe, pero no, te advierten de las causas. Sí, sutil, ¿ah? Sutil, ¿ah? ¿Ya? Pero yo le voy a explicar, ¿ah? Más que predecir, yo creo que es explicar. Describir no, describir sí quedó descartado, ¿ya? Es explicar, ¿ya? Por las causas, ¿ya? Muy bien. Ricardo no es el administrador de una gran corporación. Perdón, Ricardo es el administrador de una gran corporación en el Perú. Además, es un amante de las ciencias. No obstante, él se siente como verdadero hombre de ciencias, como un físico y un químico. Pero lo que ignora es que su profesión, de acuerdo a la clasificación de la ciencia, según su función, está en claro, si es administrador, es una ciencia aplicada, ¿no es cierto? Claro, de acuerdo. Ya está. Esos debates hay, ¿no? ¿Es ciencia o no es ciencia? Por ejemplo, la gastronomía, ¿es ciencia o no es ciencia? Bueno, por ahora no, no es ciencia. Porque no es explicativa, pues la gastronomía no explica, ¿no? De acuerdo, no es explicativa, ¿ya? Ahí está. Ya. 24. Darwin no creyó en las teorías sobre el origen de la vida de su tiempo y planteó una nueva, denominada teoría de la evolución. Empero, si decimos que todo hombre de ciencias se rige mediante el método científico, ¿cuál habrá sido el primer paso que dio Darwin en su investigación? Fácil, ¿ves? Eso sí lo sabes, ¿sí o no? A. ¿Cuál es el primer A. paso? El Problema. problema, claro. ¿Qué problema él vio? Él vio problemas en las viejas teorías. Pues por ahí comienza, pues, ¿sí o no? Él vio problemas en las viejas teorías de su tiempo, ¿no? Entonces, al ver problemas, yo voy a crear otra teoría. ¿Te das cuenta? Así comienza la cosa. Ya, relaciona las características del conocimiento científico. A ver, esto es fácil, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta? La B. La B. De acuerdo. La ves, muy bien, claro. Objetivo. ¿No? Describe y explica el objeto tal como es, ¿no? Ese es su objetivo. Racional. Se basa en conceptos, proposiciones, en argumentos. 12C y 3. Fundamentado se basa en pruebas y demostraciones. Muy bien, la B. Ahora, 26, a ver, vamos a determinar qué es verdadero y falso acá, ¿ya? A ver. La aplicación consiste en llevar los conocimientos a la práctica, generando tecnología. Eso está bien, pues, ¿no es cierto? Claro, eso es aplicar, ¿no? Es una de las formas de aplicación, ¿no? Listo. La contrastación es someter a prueba la hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan. Eso también está correcto, ¿no es cierto, chicos? En el análisis de datos, es la etapa donde se analizan los datos comparándolos con la teoría. Eso también es verdad. Y la última, la predicción consiste en deducir nuevos sucesos a partir de una hipótesis. De acuerdo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? Todo verdadero, ¿no? Correcto. 4. La B. ¡Ay, se acabó!
Ya muchachos, bueno, espero les haya sido útil. Gracias, como siempre, por su participación, su entusiasmo. Eso me ayuda también a mí a vencer mi cansancio. Sí, por estas horas estoy ya cansadito. Pero siempre es un gusto, siempre es grato dictarles a ustedes. ¿Ah? Bueno, muchachos.